En los años 70, el aire vibrante del estudio de Televisa rebosaba de risas y caos, pero entre bastidores latía un romance silencioso, un secreto que solo unos pocos intuían, el flechazo entre Enrique Segoviano, el brillante director de El Chavo del Ocho, y Florinda Mesa, la inolvidable doña Florinda. Él, un hombre reservado, observaba fascinado su belleza imponente, esa fuerza indomable que contrastaba con una dulzura cautivadora. No fue un amor a primera vista, sino una lenta combustión, un fuego que se encendió con cada escena, cada ensayo, cada mirada furtiva entre cámaras y libretos. Enrique, desde su silla de dirección, se convertía en un silencioso admirador, enamorándose con cada sonrisa, cada risa que sacudía el foro. Era una risa contagiosa, que parecía detener el tiempo, una música que solo él parecía escuchar con esa intensidad especial. Florinda, aunque distante en ocasiones, parecía percibir su admiración, reciprocando con miradas cómplices, conversaciones durante los descansos, y hasta un beso en la mejilla, que lo dejó con el corazón latiendo a 1000 por hora. Un día, mientras repasaban una escena, Florinda le dijo: «Contigo me siento segura, Enrique». Esa simple frase se grabó en su alma, fue como un faro en la oscuridad, una confirmación silenciosa que le inyectó la valentía para luchar por su amor. Su primer regalo fue una rosa blanca en su cumpleaños, acompañada de una nota: «Eres la inspiración que nunca imaginé tener tan cerca». El abrazo que siguió, largo y lento, fue para Enrique una confirmación. Ella lo buscaba más, lo llamaba, le decía que lo admiraba, y un día, al terminar una escena, le tocó la mano, y susurró: «Si algún día me caso, ojalá sea con alguien como tú». Esa noche, Enrique no pudo dormir, el corazón le latía con fuerza. Le confesó a su madre: «Mamá, creo que me estoy enamorando en serio». Y lo estaba. Se enamoró profundamente, con la intensidad de un joven soñador, con la certeza de haber encontrado a la mujer de su vida. Florinda era su futuro, su destino, la mujer con la que soñaba envejecer, una vida simple, un hogar tranquilo, llena de risas y amor sincero, lejos de cámaras y luces. El set del Chavo del Ocho era un hervidero de actividad, pero para Enrique Segoviano, el mundo se reducía a Florinda Mesa. Su amor, aún sin confesarse abiertamente, crecía en secreto, alimentándose de miradas furtivas, de conversaciones susurradas entre tomas, de la complicidad que solo ellos dos parecían compartir. Era un romance silencioso, un secreto a voces entre los miembros del equipo, una tensión palpable que nadie se atrevía a romper. A pesar de la efervescencia del trabajo, cada instante compartido se convertía en un tesoro para Enrique. La forma en que Florinda reía, la forma en que su voz tenía ese tono firme y musical, la seguridad que irradiaba, y la dulzura que desarmaba al más fuerte, todo era un imán que lo atraía irremediablemente. Él, a su vez, la cuidaba en cada escena, asegurándose de que la luz la favoreciera, de que cada plano la mostrara como la diosa que él veía en ella. En los descansos, compartían cafés, anécdotas, chistes internos. Él la escuchaba con devoción, hipnotizado por su belleza, atento a cada palabra, a cada gesto. Escribía frases en su libreta, poemas silenciosos, que jamás se atrevió a compartir, revelaciones íntimas guardadas bajo llave, sueños de un futuro juntos, un hogar simple, lleno de risas, y un amor que rompía con la monotonía del trabajo. Sus conversaciones se volvían cada vez más profundas, llenas de una complicidad que se extendía más allá del set. Se sentaba junto a él durante los almuerzos, lo escuchaba con atención, reía de sus bromas, se tocaba el cabello cuando él la elogiaba. En más de una ocasión, lo defendió con una fuerza inusual frente a los demás. «Enrique no es solo un director, es un artista y un caballero», decía ella, palabras que llenaban de orgullo a Enrique, haciéndolo sentir único, apreciado, deseado. El afecto se intensificaba, crecía en secreto, a pesar de la falta de declaraciones explícitas. Enrique comenzó a dar pasos más decididos. Le regaló una pequeña libreta de cuero con sus iniciales grabadas. Ella la tomó entre sus manos, y por primera vez, le dio un beso en la mejilla, largo, suave, íntimo. Ese beso fue para Enrique la confirmación que necesitaba.
ella me corresponde, pensó, es solo cuestión de tiempo, y empezó a buscar un anillo, empezó a imaginar su boda. Un hogar tranquilo, ella cocinando entre risas, él revisando guiones mientras la escuchaba cantar desde la cocina. Una vida simple, auténtica, donde Florinda no fuera solo la actriz, sino su mujer, su compañera, la madre de sus hijos. Comenzó a escribir cartas, llenas de versos y confesiones, cartas que guardaba en secreto, un tesoro íntimo que solo él conocía, hasta el momento preciso de entregárselas junto con el anillo. El beso en la mejilla, el regalo de la libreta, las llamadas fuera del trabajo, para Enrique, cada gesto de Florinda era una señal, una chispa de esperanza en la oscuridad de su amor silencioso. Su corazón, hasta entonces cauteloso, se atrevía a soñar en voz baja, a imaginar un futuro junto a ella, un futuro que parecía cada vez más cercano, más real. Sus esperanzas florecían con cada sonrisa de ella, con cada conversación prolongada, con la forma en que lo buscaba en medio del caos del set. Él, normalmente un hombre reservado y discreto, se volvía más audaz en sus gestos, más atento en sus detalles. Su amor, antes un secreto escondido, se convertía en una corriente subterránea que corría con fuerza entre ellos dos. En los pasillos de Televisa se hablaba de ellos. Rumores sutiles, miradas cómplices entre compañeros, una tensión palpable en el aire. Muchos intuían que había algo más entre el director y la actriz, un romance discreto pero intenso. Para Enrique, estos rumores, aunque apenas susurros, se convertían en un eco de sus propias esperanzas, una confirmación silenciosa de que su amor no era un sueño aislado. Florinda, a veces, se sentaba junto a él durante los almuerzos, lo escuchaba con atención, reía con sus chistes, y en más de una ocasión, lo defendió con una fuerza inusual. Enrique no es solo un director, es un artista y un caballero, decía llenándolo de orgullo y alimentando aún más sus esperanzas. Era como si entre líneas, ella también le estuviera dando su propia señal de esperanza, su propia aprobación silenciosa. Enrique, animado por estas señales, dio un paso más, le regaló una libreta de cuero con sus iniciales grabadas, un regalo simple pero cargado de significado, un símbolo de su amor silencioso, una declaración sutil pero llena de intenciones. Ella, al recibirla, le dio un beso en la mejilla, largo, suave, íntimo. Para Enrique, ese beso fue la confirmación definitiva, ella le correspondía. La esperanza florecía con fuerza en su corazón. Empezó a buscar un anillo, sencillo pero elegante, un anillo que reflejara la profundidad de su amor, sin ostentación. Ya imaginaba la escena, las cenas solas, la luz de una vela, las cartas que había escrito, y la declaración final que tanto tiempo había esperado. El futuro se vislumbraba brillante, prometedor, un futuro que ahora parecía escrito en las estrellas. El beso en la mejilla fue un parteaguas. Para Enrique, significó la confirmación de un sentimiento que hasta entonces había vivido en silencio. La proximidad entre él y Florinda se intensificó. Ya no eran solo director y actriz, su relación se transformaba en algo más profundo, más íntimo. La cercanía física y emocional se volvió cada vez más evidente, aunque seguía envuelta en un halo de discreción. Él, antes un hombre reservado, se volvía más audaz en sus gestos, le regalaba pequeñas atenciones, detalles que hablaban a gritos de un sentimiento profundo. Ella, a su vez, respondía con una dulzura que lo dejaba sin aliento, con una complicidad tácita que se hacía sentir en el aire, como un aroma que solo ellos podían percibir. Las conversaciones durante los almuerzos se prolongaban, llenas de risas y confidencias. Él la escuchaba embelesado, aprendiendo a descifrar el misterio de su mirada, la intensidad de su sonrisa. Ella, a su vez, parecía disfrutar de su compañía, de su escucha atenta, de su mirada llena de admiración. La cercanía se intensificaba en los ensayos, con sus manos rozándose accidentalmente mientras revisaban los guiones, con las miradas prolongadas que se cruzaban entre escena y escena. Era un acercamiento lento, casi imperceptible para los demás, pero palpable para ellos dos, un lenguaje secreto, un código de amor silencioso que solo ellos podían descifrar. En los pasillos de Televisa, la tensión entre ellos era cada vez más evidente.
Los rumores se convertían en certezas, en miradas cómplices de compañeros de trabajo, en esa energía especial que emanaba de su mutua atracción, de su creciente complicidad. Esa cercanía, a pesar de ser un secreto, se expandía en el aire, tangible como un perfume delicado. Enrique ya no solo soñaba con un futuro con Florinda, lo sentía tangible, cercano, posible. La idea de una casa tranquila, de hijos jugando, de ella cocinando, mientras él revisaba los guiones, ya no era una simple fantasía, sino una imagen casi perfecta en su mente. Esa cercanía, ese amor compartido en silencio, alimentó su esperanza, la esperanza de una vida juntos, un amor para toda la vida. La felicidad de Enrique era un castillo de naipes, construido sobre la arena movediza de la ilusión. A pesar de la creciente cercanía con Florinda, una sombra de duda comenzaba a asomarse en su corazón. Eran señales sutiles, casi imperceptibles, como un leve cambio en el viento que anuncia una tormenta. A veces Florinda llegaba al estudio con el ceño fruncido, no respondía a sus mensajes, se marchaba sin despedirse. Enrique, enamorado, lo atribuía al estrés del trabajo, a los compromisos de la vida. Pero la frecuencia de estos episodios empezaba a preocuparle. Algo estaba cambiando, pero él se negaba a aceptar la realidad. Las pequeñas grietas en la ilusión se hacían cada vez más evidentes. Comentarios fríos, miradas esquivas, un distanciamiento sutil pero palpable. Había un cambio en la dinámica de su relación. Aunque él se aferraba con fuerza a la esperanza, negándose a ver las señales de alerta, el amor lo cegaba. Sobre todo, había una sombra extraña que comenzaba a rondar entre Florinda y Chespirito. Él la mencionaba cada vez más, de manera casual, pero con una frecuencia que no pasaba desapercibida. Roberto me pidió que repitiera la escena. Roberto dice que sería mejor si la interpretación fuera más fuerte. Roberto me llamó anoche para repasar unas líneas. Enrique, ciego por el amor, se negaba a interpretar estas señales. En su mente, Florinda era su futura esposa, la madre de sus hijos. Se aferraba a la esperanza, a los momentos compartidos, a los silencios cómplices, a ese beso en la mejilla que lo había marcado para siempre. Pero esa esperanza comenzaba a tambalearse bajo el peso de la duda. Durante semanas, Enrique vivió en una dulce y peligrosa fantasía, un limbo entre la ilusión y la verdad. Una línea muy delgada separaba el amor correspondido del engaño silencioso. Él planeaba su declaración de amor, mientras una verdad amarga, un golpe devastador, se aproximaba con paso firme, pero aún no había llegado, aún no. La noche había llegado. Enrique, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para la declaración más importante de su vida. Semanas de planificación, de sueños rotos y reconstruidos, habían culminado en este momento. Había elegido una cena íntima en su apartamento, un ambiente cálido y personal, lejos de las luces y las cámaras, solo ellos dos. Florinda llegó temprano, con una sonrisa que lo dejó sin aliento. Vestía un suéter blanco, sencillo pero elegante. Esa noche, ella irradiaba una belleza especial, una belleza que lo cautivaba aún más. Él la recibió con flores frescas, una música suave de fondo, creando un ambiente romántico e íntimo, un escenario preparado para su declaración de amor. Compartieron una cena sencilla, hablando de cosas triviales, el trabajo, el elenco, anécdotas del estudio. Ella reía, sin sospechar nada, o quizás, simulando una normalidad que ya no existía. Cuando el reloj marcó las 9, Enrique se levantó, respiró hondo, y se plantó frente a ella, con el pequeño sobre y la caja de terciopelo azul en las manos. Florinda, te he amado en silencio durante mucho tiempo. Tú lo sabes. Tal vez nunca te lo dije con todas las palabras, pero mi corazón ha estado contigo desde el primer día. Comenzó, su voz firme, pero llena de emoción contenida. Sus ojos, llenos de amor, se clavaron en los de ella, esperando una respuesta, una confirmación, un eco de su propio sentimiento. He imaginado una vida contigo, una casa, hijos, paz. No te prometo lujos ni fama, te prometo amor, del bueno, del que no se apaga. Y por eso, te pregunto hoy, desde lo más profundo de mi alma, ¿quieres casarte conmigo?, dijo, tendiéndole la cajita. El anillo brillaba con la misma intensidad que sus ojos,
reflejando la magnitud de su amor. El silencio llenó la habitación, un silencio pesado, cargado de expectación, de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sobre la mesa, las cartas esperaban ser abiertas, pero el destino tenía otros planes. La respuesta de Florinda, suave y fría, destrozó el castillo de ilusiones que Enrique había construido con tanto amor. El anillo, símbolo de un amor que creía correspondido, yacía ahora sobre la mesa, frío y deslucido. Las cartas, llenas de versos y confesiones, esperaban ser leídas, pero su tinta se había desvanecido ante la realidad implacable. El silencio que siguió a la negativa de Florinda fue ensordecedor, un vacío que resonaba con el dolor y la decepción de Enrique. Enrique, eres un hombre maravilloso, de verdad lo eres, pero yo no puedo. Fueron las palabras de Florinda, una sentencia fría que cortó como un cuchillo. Su voz, suave pero implacable, selló el destino de un amor que nunca fue. No había lágrimas, solo una frialdad que hirió más profundamente que cualquier reproche. El nombre de Roberto Gómez Bolaños, cayó como una bomba. De pronto todo cobró sentido, las risas compartidas, las cenas juntos, las llamadas nocturnas, los susurros entre tomas. Florinda llevaba semanas, quizás meses, enredada con Chespirito, mientras Enrique soñaba con un futuro que nunca existiría. No fue la traición lo que más dolió, sino la lástima en la mirada de Florinda, esa lástima que humilla más que el desprecio. Eres muy bueno, Enrique, pero no eres lo que necesito, dijo ella, anularlo, invalidarlo, convertirlo en un simple escalón en su camino. La arrogancia, la frialdad con la que lo descartó, dejaron una herida profunda. Florinda se levantó y se marchó, sin una sola lágrima, dejando a Enrique solo con su dolor, con sus cartas desgarradoras, con su corazón destrozado. Él no la detuvo, no suplicó, solo cerró la puerta, y dejó que el silencio, pesado e implacable, hiciera su trabajo. Esa noche, Enrique rompió las cartas, enterrando un amor que jamás sería. El dolor era un mar embravecido, un torbellino de emociones que lo abrumaban. Durante semanas, siguió trabajando como un autómata, grabando escenas, dando órdenes, sonriendo a las cámaras, mientras dentro de él, algo había muerto para siempre. Su cambio fue palpable, su risa se había apagado, y la alegría que antes irradiaba, se había transformado en una profunda tristeza. El dolor era real y profundo. El silencio, después de la tormenta, fue abrumador. Un vacío que resonaba con el eco de un amor roto, de un futuro truncado. Enrique se encontró solo, con el dolor como único compañero, un dolor que se aferraba a él con una intensidad casi física. El proceso de sanación parecía interminable, un camino largo y oscuro que se extendía ante él sin una sola luz al final del túnel. Durante semanas, Enrique se recluyó en su propio mundo, refugiándose en el trabajo como una forma de evadir el dolor. Grabó escenas, dio órdenes, sonrió a las cámaras, pero su interior era un desierto árido, sin un solo brote de esperanza. Su cambio era palpable para el elenco. Ya no reía igual, ni saludaba con entusiasmo. La alegría que antes lo caracterizaba se había esfumado, reemplazada por una tristeza profunda y silenciosa. Cada vez que Florinda entraba al set, él desviaba la mirada, evitando cualquier contacto visual, cualquier tipo de interacción. Era una forma de protegerse del dolor, de evitar revivir la decepción, la traición que lo había herido tan profundamente. El proceso de sanación fue lento, doloroso, un camino que transitó en solitario. No hubo lamentos públicos, ni escenas dramáticas, solo un silencio que envolvía a Enrique como un capullo protector, un silencio que ocultaba su dolor pero también su fortaleza. A través de su trabajo, encontró una forma de canalizar sus emociones, de transformar su dolor en arte. El tiempo, ese gran sanador, fue su mejor aliado. Lentamente, el dolor comenzó a atenuarse, dejando espacio a un proceso de aceptación, de reflexión. Enrique aprendió a vivir con su dolor, a integrar esa experiencia en su historia, sin permitir que lo definiera. Comenzó a encontrar un nuevo equilibrio, una nueva normalidad. El proceso de sanación no eliminó el recuerdo, ni borró el dolor,
pero sí le permitió a Enrique encontrar una nueva paz, una nueva perspectiva. Entendió que el amor no correspondido, aunque doloroso, no lo definía como víctima, sino como un testigo de una dura lección, una lección que lo había hecho más fuerte, más consciente, más completo. El silencio, lejos de ser un vacío, se había transformado en un espacio de fortaleza. La historia de amor entre Enrique Segoviano y Florinda Mesa, aunque trágica en su desenlace, ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un relato silencioso que resuena entre quienes conocen la verdad. Muchos conocen a Enrique Segoviano como el genio detrás del éxito de Chespirito, el director invisible que moldeó la comedia que marcó una generación. Otros lo recuerdan como el hombre serio, reservado, el director que trabajaba en silencio. Pero pocos conocen la verdad, la historia de un amor intenso, de una pasión que le partió el alma. Su historia no es solo una tragedia romántica, es una advertencia para quienes se enamoran sin reservas, sin asegurarse de que ese amor sea correspondido. Es una lección sobre la importancia de amar primero a uno mismo, de valorar la propia dignidad por encima de cualquier ilusión. Es una historia que invita a la reflexión, a la introspección, a cuestionar las propias expectativas en el amor. El impacto de su historia reside en su autenticidad, en su capacidad para conectar con las emociones más profundas de la audiencia. Es una historia que resuena con quienes han vivido un desamor similar, quienes han entregado su corazón sin recibirlo a cambio, quienes han tenido que superar la decepción y reconstruir su vida a partir de cero. La historia de Enrique Segoviano no tiene un final feliz en el sentido tradicional, pero tiene algo mucho más valioso: la verdad. Una verdad sin disfraces, sin maquillajes, sin romantizaciones. Una verdad que, aunque dolorosa, le ha dado la libertad de vivir sin mentiras, sin manipulaciones, sin cadenas disfrazadas de cariño. Su legado no es solo el de un talentoso director, sino el de un hombre que enfrentó el desamor con dignidad, con valentía, sin recurrir a los escándalos ni a la victimización. Es la historia de un amor que no fue correspondido, pero que sin embargo le enseñó a vivir una vida plena, auténtica, libre. Su historia, por dolorosa que sea, inspira, conmueve y deja una profunda huella en el corazón de quienes la escuchan. Los años pasaron, dejando tras de sí un rastro de recuerdos, de aprendizajes, de cicatrices que se convirtieron en parte de la historia de Enrique Segoviano. El dolor se fue atenuando, dejando espacio a la aceptación, a la calma, a una paz interior que solo se encuentra después de haber enfrentado la verdad, incluso cuando esa verdad es dolorosa. Nunca volvió a hablar públicamente de Florinda Mesa, ni una sola palabra, ni una entrevista, ni un reproche. Su historia de amor no correspondido quedó guardada en un cajón, en el fondo de su corazón. Pero ese silencio no fue una rendición, fue una elección consciente, una forma de protegerse, de preservar su dignidad, de evitar reabrir heridas que ya habían comenzado a cicatrizar. Muchos lo llaman el genio detrás de Chespirito, otros el director invisible, el hombre serio y reservado. Pero pocos conocen la verdadera historia, la historia de un amor profundo que le rompió el corazón, pero que también lo fortaleció, lo hizo más sabio, más consciente de sí mismo. La lección aprendida: no todo lo que brilla es oro. Años después, un reportero le preguntó si alguna vez se arrepintió de no haber formado una familia. Enrique se quedó callado por un momento, y luego respondió con una sonrisa tranquila: formé la mejor familia que pude yo mismo, mis ideas y mi paz. Esa respuesta resume perfectamente su proceso de sanación, su autodescubrimiento, su aceptación del pasado. Él encontró la libertad en la soledad, en la tranquilidad de una vida sin las cadenas de un amor no correspondido. Mientras Florinda seguía exponiendo su vida pública, hablando de su relación con Chespirito, Enrique permaneció en silencio. El amor verdadero, cuando no es correspondido, no necesita gritarse, se vive, se sufre, se supera y se entierra con dignidad. La historia de Enrique Segoviano es una advertencia, una lección, una inspiración, una advertencia sobre la fragilidad del corazón, la importancia de amarse a uno mismo, la necesidad de la prudencia en el amor, una lección sobre la capacidad de sanar, de perdonar, de encontrar la paz interior incluso después de la mayor de las decepciones.
y una inspiración para quienes han experimentado